En esta sesión vamos a explicar conceptualmente cómo se almacenan los datos en la memoria RAM de la computadora. Para esto vamos a recordar los diversos tipos de datos primitivos que hay en lenguaje C. Recordaremos que tenemos las variables de tipo char o los identificadores de tipo char, que es la descripción es que es carácter, que ocupan 8 bits o 1 byte. Su rango va desde los menos 128 a los 127. Luego tenemos las variables int, que mejor conocidos como enteros, es decir, esas variables numéricas que no permiten tener decimales. El ancho en bits es 32, son 4 bytes y aquí tenemos su rango desde menos 32.768 a 32.767. Luego tenemos las variables floats, flotantes, también se describe mejor como reales de simple precisión. Ocupan estas variables, sí aceptan valores decimales o números decimales con 32 bits de ancho, 4 bytes, y aquí vemos su rango. También tenemos las dobles, se utiliza esta palabra reservada. Recuerden que la palabra que está hasta la mera izquierda de ustedes, char, in, float, double, void, son palabras reservadas dentro del lenguaje C que sirven para, entre otras cosas, para especificar el tipo de datos de los identificadores. Entonces nos habíamos quedado en los dobles, son reales de doble precisión, también aceptan decimales, nada más que ya el ancho en bits, estamos hablando de 64 bits u 8 bytes. Aquí tenemos lo que son el rango, ¿verdad? Y finalmente la void, el tipo de datos void, que es para identificar que es vacío o nulo, ocupa 0 bytes. Este no tiene valores. Sin embargo, void o la palabra reservado void se refiere a un tipo de datos primitivo. Bueno, entonces partiendo de esta parte teórica, vamos a ver cómo se refleja esto en un programa. En estos momentos voy a activar un código en lenguaje C en el que podemos ver, entre otras cosas, aquí de la línea 11 a la línea 16, estamos declarando variables, pero al mismo tiempo les estamos asignando un valor. De tal manera que en la línea 11 tenemos la variable de letra y se le está asignando el valor de A. Vean ustedes que está en apóstrofes. Posteriormente tenemos la variable palabra. ¿Sí? Aquí esta variable a manera de sufijo se utiliza corchetes y entre paréntesis el número 5. ¿Qué indica el número 5? Que puede almacenar hasta 5 caracteres. La variable de la línea 11 se le llama variable carácter. La línea 12 y 13 se les llama cadena de caracteres. ¿Sí? Vemos la variable se llama número, ¿sí? También tiene corchetes y entre los corchetes el número 5 y vean que se está almacenando información. La diferencia entre el 12 y el 13 básicamente es que estamos almacenando en la 12 letras la palabra hola y en la 13 estamos almacenando números. Ambos valores están entre comillas porque esa es la forma en la que se puede almacenar datos a una variable declarada de tipo carácter. Y observemos la diferencia. Mientras que en las variables de cadena de caracteres se utiliza las dobles comillas, como es el caso de la línea 12 y 13, la línea 11 se usan los apóstrofes. Eso debe de quedar suficientemente claro.
Luego en la línea 14 tenemos una variable entera, el nombre de la variable es entero y se le asigna el número 3. Luego en la línea 15 tenemos una variable float, o que se le llama flotante, el nombre del identificador es flotante y se le asigna un valor de 5. Y finalmente la variable doble, que es de tipo double, y se le asigna un valor de 7. Ahora bien, desde el momento en que realizamos esta operación, porque aquí ya estamos hablando de que cuando decimos letra igual a, ya estamos realizando una operación de asignación. Igual en todas las demás líneas, ¿sí? Aquí estamos realizando una operación de asignación. Lenguaje C permite que al mismo tiempo en que declaro una variable, se le pueda asignar un valor. Entonces, en este caso, podemos decir que desde la línea 11 hasta la 16 estamos haciendo dos cosas. La primera es declarar la variable y la segunda es asignarle un valor a cada variable. Pues bien, desde el momento en que realizamos esa operación de asignación, en la memoria RAM se almacenan estos valores. Bien, ahora hay que comprender que la memoria RAM, para poderlo entender un poquito más rápido, pensemos en una hoja de Excel. Esa hoja que tiene filas, que tiene columnas, que tiene celdas, ¿sí? Y en esas celdas se van a estar almacenando los datos, los valores asignados a cada una de las variables. De tal forma que vamos a ver, por ejemplo, en la línea 30 y 31, ¿sí? En la línea 30 estoy imprimiendo cuál es el valor asignado a la variable letra. Observen ustedes que al final del printf y por fuera de las comillas tengo la variable letra. El especificador de formato para una variable de tipo carácter es el %C. Ahora veamos en la línea 31, ¿sí? Ustedes van a leer esta parte, dice, está almacenado en la siguiente dirección o celda de la memoria RAM. Luego viene %D, ¿sí? Y observen que estoy imprimiendo, ¿sí? Ya saben ustedes qué significa el 160 y el 162. El 160 es la letra A acentuada para que se imprima esta palabra está. Y 162 para que se imprima la O acentuada. Luego entonces, este %D que estoy señalando en estos momentos se refiere a el ampersand letra. ¿Qué es lo que va a imprimir en ese momento? Por ejemplo, en la línea 30 se va a imprimir la letra A, pero en la línea 31 se va a almacenar el número de la celda donde está almacenado la letra A. ¿Sí? Insisto, dado que escribo antes de la variable letra, escribo el ampersand, lo que se va a imprimir se le llama la dirección de memoria. Ahora, ¿qué es la dirección de memoria? Es la celda donde está almacenado. Imagínense esa celda de Excel. Nada más que en Excel nosotros vemos A1, B2, C3, D4. Esa sería la dirección de una celda en Excel. Pero aquí vamos a ver un número que es la celda en la que está almacenado la variable. Lo mismo va a suceder en la línea 34 y 35, ¿sí? Nada más que veamos que aquí la variable palabra es una variable que se le llama cadena de caracteres y se utiliza el especificador de formato %S. Y en la línea 34 estoy imprimiendo la dirección de memoria, es decir, la celda donde está almacenada la variable palabra. ¿Qué variable, qué almacenamos en esa variable? Almacenamos la palabra hola de acuerdo a la línea 12 de la codificación. Algo semejante va a ser en la línea 38 y 39. En la línea 38 estoy imprimiendo
la variable número. Pero como ya sabemos que el número es una variable cadena de caracteres, se utiliza el %s. Y en la línea 39, como tengo el ampersand número, ¿sí? Es el ampersand y el nombre de la variable, se va a imprimir la celda donde está almacenado el valor. Y así todos los demás ejemplos van hacia lo mismo, ¿no? Entonces tenemos la variable entero, el especificador de formato para imprimir el valor almacenado en la variable entero es %d. Y aquí estoy imprimiendo el ampersand entero, que es decir, que voy a imprimir la celda de memoria o el número de la celda de memoria, ¿sí? Donde está almacenado ese valor. Observen que siempre hemos utilizado el %d para almacenar la dirección de la memoria. Esto no es obligatorio que sea %d, podría ser %x, %h, bueno, eso ya va a depender. Vamos a ver a qué se refiere esto. Por el momento estamos imprimiendo el valor en un formato entero, ¿sí? En cualquier momento lo podemos imprimir en valores hexadecimales, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro tema. En la línea 46 estoy imprimiendo el valor de la variable flotante. Por ser una variable flotante, tengo que utilizar el especificador de formato %f. Y en la línea 47 también estoy imprimiendo la dirección de memoria de la variable donde está, la dirección de memoria donde está almacenado el valor asignado a la variable flotante, ¿sí? Y lo mismo tenemos en la línea 50. La variable doble también utiliza el %f. Acuérdense que el %f es un especificador de formato que se usa tanto para variables flotantes como para variables dobles, lo cual implica que puede utilizar decimales. Eso es lo que, acuérdense lo que son ese tipo de variables. Las variables con decimales, las dobles y las flotantes. Y en la línea 51 también estoy imprimiendo ampersand doble. Me va a imprimir la dirección de memoria donde está almacenado el valor asignado a la variable doble. Ahora, ¿cómo se va a reflejar esto cuando corramos el programa? En estos momentos voy a correr el programa para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Ahí está, compilar y ejecutar, ¿sí? En estos momentos ya está apareciendo. Vean ustedes, ¿sí? Ahí está. Aquí está lo que les había comentado. El dato asignado a la variable A, a la variable letra, perdón, a la variable letra es A. Y está almacenado en la celda 4.206.608. Luego, la palabra hola está almacenado en la celda 4.206.609. Observen ustedes que hay una distancia aquí. Hay una distancia de una celda de diferencia. Ahorita voy a tratar de representar esto en una hoja de Excel para ver si se puede comprender mejor, ¿sí? Y luego el dato asignado a la variable número, ¿sí? Y aquí está en la celda donde está almacenado ese valor, en la 4.206.614. Aquí ya vemos que hay una distancia de, a ver, vamos a contarle la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. Ocupa, ¿sí? 5 celdas. Ahorita vamos a ver por qué sucede esto. Luego vamos a ver la variable entero, que es el número 3, y observen aquí, ¿sí? La distancia que hay entre la celda de la variable entero, que es la celda donde está almacenado la variable entero, es la 4.206.620. Aquí vamos a encontrar una distancia de ¿cuánto? Vamos a contar la 14, la 15, 16,
17, 18, 19, hasta la 19, ¿sí? Entonces estamos contando 6 celdas de diferencia. Y lo mismo vamos a ir contando aquí. Vemos que aquí hay, entre la variable entero y la flotante hay 4 celdas de diferencia. Desde las 6, vamos a dar los últimos 4 dígitos de la 6620, la 6620, la 21, la 22 y la 23 nada más. En la 24 ya no, porque ya está otra variable. Y así sucesivamente. Vemos que aquí hay una distancia más larga desde las 6624 hasta las 6632. Ahorita vamos a tratar de explicar y relacionarlo con la parte teórica, ¿sí? La parte teórica me dice que las variables de tipo carácter ocupan 1 byte. Las variables de tipo entero ocupan 4 bytes. Las flotantes también ocupan 4 bytes y las dobles ocupan 8 bytes. Vamos a tratar de representarlo, esta situación, para que quede un poco mejor comprendido. Entonces, repito, estas son las direcciones de memoria, es decir, la celda de la memoria RAM en donde está almacenado el valor asignado a cada variable. Pues bien, voy a activar una hoja de Excel para que veamos. Miren, en esta parte que estoy señalando en estos momentos, estoy tratando de representar lo que vimos en el código, ¿sí? Y aquí estoy viendo la variable carácter ocupa, esta variable ocupa 1 byte, esta ocupa 5, esta ocupa 5, ahorita vamos a ver por qué. La variable entera ocupa 4 bytes y otro bytes y 8 bytes la doble. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de explicar, ¿sí? Aquí lo que hay que mencionar es que cada celda, ¿sí? Vamos a escribir aquí cada celda representa, ¿sí? Representa 1 byte, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Vean esto que estoy señalando aquí. Vean ustedes que hasta menos arriba lo que estoy haciendo es colocar solamente los últimos 4 dígitos de donde está almacenado el valor. Vean, miren, lo voy a tratar de hacer lo más pequeño, denme oportunidad. Vean, a ver, si se alcanza a ver. 6608, aquí está. Ya no quise poner todo el número para hacerlo un poco más simplificado la explicación, ¿sí? Vamos a tomar los últimos 4 dígitos, 6608. La variable letra y el valor almacenado en la variable letra. 6609, ¿sí? Que va desde la 09 hasta la 13. Vean ustedes, desde la 9 hasta la 13. ¿Qué estoy almacenando en la variable palabra? El valor de hola, ¿sí? Y luego ya en la 6614 comienza la variable número. Aquí está, desde la 6614 a la 6618. Este 19 hay un cambio. Ahorita les explico por qué se da ese cambio. Pero en la 6620 ya está la variable entero. La variable entero va desde la 6620 hasta la 6623. En esa variable entero almacenamos el número 3, ¿sí? Luego tenemos la variable flotante, ¿sí? Que va desde la 66, ¿sí? Desde la 6624, desde la 6624 hasta la 6627, ¿sí? Vean ustedes, aquí, las variables de tipo flotante ocupan 4 bytes, 1, 2, 3, 4, pero el valor asignado es el número 5. El valor asignado a la variable flotante es el número 5, ¿sí? Luego tenemos aquí un cambio, ¿sí? Y luego vemos la variable de tipo doble que empieza en la 6632, ¿sí? Pero esta variable de tipo flotante ocupa 8 bytes. El valor almacenado en la variable doble es 7, pero ocupa 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, voy a tratar de explicar esto.
Voy a tratar de explicar esto. A ver, vamos a ver. La variable letra, por ser una variable que les decía yo, es una variable de tipo carácter. Solamente ocupa una posición, ¿sí? Solamente ocupa una posición, ¿sí? La variable palabra, observen ustedes, recuerden, la variable palabra se declaró como una variable que es una cadena de caracteres con 5 espacios. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, solamente estamos ocupando 4 de los 5. La H está en la celda 06609, la O en la 66010, la L en la 6611 y la A en la 6612. ¿Qué es lo que se va a almacenar en la última celda? Se le llama que es un carácter de control, ¿sí? Es un carácter de control. La variable número, que también es una variable cadena de caracteres, también le dijimos que era de 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Almacenamos el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces vemos que el 2 está almacenado en la celda 6614. El 4 en la 6615 y el 6 en la 6616. El 8 en la 6617 y luego sigue el carácter de control. Ahora, ¿por qué existe este byte? ¿Sí? Existe este byte porque de aquí en adelante va a haber un cambio en lo que le llamamos el formato de la variable que sigue. Ya siguen variables enteras, ¿sí? Esto que está en rojo, en la celda 6619, está en rojo para que, digamos, de aquí en adelante se van a almacenar variables de otro tipo de dato. Y entonces tenemos la variable entero, que es 4 bytes, pero observen, el número 3 ya abarca los 4 bytes. No es igual como acá en las variables de tipo carácter, ¿sí? Acá en las variables de tipo carácter es diferente. Aquí el 3 ya ocupa los 4 bytes. Observen que acá en la variable palabra y en la variable número, cada letra asignada a esa variable ocupa un byte o una celda, ¿sí? Entonces, en este caso, después de la variable entera, ¿sí? Que empieza en las 620 y termina en las 623. ¿Cómo sabemos que termina en las 623? Porque ya en las 624 está la variable de tipo flotante, como estamos viéndolo aquí. Y como la variable de tipo flotante también ocupa 4 bytes, ¿sí? El número 5 asignado a la variable flotante, ¿sí? Ocupa los 4 bytes. Luego existe un cambio. De aquí en adelante va a haber una variable de tipo doble que es de 8 bytes. Entonces el cambio se va a dar con 4 bytes porque está diciendo las variables anteriores almacenadas aquí eran de 4 bytes. Por eso acá se ve un solo byte o una sola celda, porque estas variables vienen ocupando una sola celda. De aquí en adelante estas variables ocupan otro tipo de celda. ¿Sí? Aquí por eso tenemos este valor o lo pongo en rojo para indicar que hay un cambio de 4 bytes a 8 bytes. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, porque la variable doble empieza en la 6632, tal y como lo estoy marcando aquí. Es decir, el número 7, por ser una variable doble, ocupa los 8 bytes, ¿sí? Entonces, ahí estamos solamente indicando, ¿sí? Estamos indicando cómo se almacenan los datos en la memoria RAM. Ahora, fíjense bien, la pregunta es, ¿por qué en la variable palabra solamente me menciona que está en la línea en la celda 6609? Lo que pasa es que en el caso de las variables de tipo carácter o cadena de caracteres, me va a dar
la celda donde comienza a almacenarse el valor en la variable. Perdón, en la memoria. Sí, insisto, me da la celda donde comienza a almacenarse la variable en la memoria RAM. Esto va a suceder en las variables de tipo cadena de caracteres. De hecho, observen ustedes la variable número, que también es una variable de tipo carácter o cadena de caracteres, y me dice que está en la 6614. Pero en la 6614 solamente es el inicio de donde se está almacenando los valores de la variable. Pues bien, ok. Ahora vamos a regresar aquí al código del programa para darnos cuenta de cómo se está imprimiendo estos valores. Entonces, y ya para concluir, ¿sí? Los valores almacenados en las variables, ¿sí?, se almacenan en celdas de la memoria RAM que se les denomina direcciones de memoria. Ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a regresar a PowerPoint. Aquí estamos viendo cómo a través de un programa de lenguaje C, la teoría toma sentido. ¿Sí? Insisto, la teoría toma sentido porque aquí me está diciendo las variables de tipo carácter ocupan un byte. Lo estamos representando en Excel como una celda. Y luego las variables enteros y flotantes ocupan 4 bytes, 4 celdas de la memoria RAM. Las variables dobles ocupan 8 celdas de la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos visto esta parte de la teoría y cómo lo estamos demostrando con la práctica, ¿sí?, espero que este ejemplo sea suficiente para explicar lo que son las direcciones de la memoria RAM. Vamos a dejar aquí este tutorial para entrar a preguntas y respuestas. Dudas también. Gracias.